Hola niños y niñas que nos acompañan el día de hoy desde casita. Sean bienvenidos. Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren bien. Yo soy el maestro Juan Carlos Bautista Ángel, pero me pueden llamar maestro Juanito. Pertenezco a la región de la Mixteca Poblana y trabajo en la Escuela Miguel Hidalgo, de la comunidad de Tlancualpicán, Chiautla de Tapia, Puebla. Tengo a mi cargo alumnos de tercer grado como ustedes, con quienes comparto experiencias, aprendo junto con ellos y ver la alegría que les da cuando logran sus metas. El día de hoy aprenderemos un tema muy interesante que se llama de la asignatura de Ciencias Naturales, que es la temperatura y el uso del termómetro en diversas actividades. Les presentaré los materiales que podemos ocupar el día de hoy. Es una libreta, tu libro de texto de Ciencias Naturales, un termómetro de mercurio, un termómetro digital, un termómetro infrarrojo y una lapicera para que podamos utilizar lo que se necesite para tomar nota de lo más relevante, un marcador, colores y un lápiz adhesivo cuando sea necesario. Para iniciar, quiero comentarles que en Chiautla de Tapia hace mucho calor. Esta mañana cuando me transportaba al estudio, nosotros sentíamos mucho frío, pero es porque nosotros sentimos una temperatura baja. Sin embargo, en Chiautla de Tapia hace mucho calor, la temperatura promedio es de 36 grados Celsius. Sin embargo, en la temporada de primavera y verano alcanzamos los 40 grados Celsius. Como pueden apreciar en una imagen, tenemos terrenos áridos a causa de las altas temperaturas y la escasez de lluvia. Sin embargo, cuando llega la temporada de lluvias, nuestro panorama cambia completamente y podemos apreciar unos bellos paisajes. Las personas que vivimos en este lugar usamos ropa ligera y de algodón para mantenernos frescos, pero para calmar el calor consumimos paletas de hielo, nieve de limón, entre otras frutas, pero también tomamos mucha agua de Jamaica para hidratarnos y otras frutas de temporada. ¿Alguna vez habías escuchado comentar a alguien que tiene temperatura? Es decir, que su temperatura se ha elevado como un signo de enfermedad, pero la temperatura corporal se manifiesta de diferentes formas. No es que tengamos una fiebre alta o algo parecido, sino simplemente se refiere a una temperatura corporal. ¿Sabías que la temperatura corporal es la medida de la cantidad de calor que hay en nuestro cuerpo? En las personas, la temperatura corporal debe estar entre 36 grados y 37 grados Celsius. Sin embargo, si alguien alcanza una temperatura de 38 grados, tiene fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es una advertencia, es un signo de que algo no está funcionando correctamente en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando la temperatura baja de lo normal, del rango de menos 35 grados, se llama hipotermia y se caracteriza por fríos y escalofríos en el cuerpo. ¿Te ha pasado que cuando tomas una taza de té o de café, sientes en tu cuerpo una sensación de calidez? Caso contrario, que cuando tocas unos cubos de hielo, sentirás una temperatura fría. Hasta este punto, solamente nos hemos concretado con la percepción y el tacto. Pero, ¿sabes qué se utiliza para medir la temperatura? Perfecto, Octavio. La temperatura se mide con un termómetro. Me parece muy acertada tu respuesta. Ahora vamos a ver una imagen para saber una diferencia de lo que es la temperatura y lo que es la fiebre. Como podemos observar, la temperatura se refiere al tacto, a lo que sentimos, a lo que percibimos, como cuando tocamos una mesa, cuando caminamos al aire libre, podemos sentir la exposición del sol, también el frío. Sin embargo, solamente estamos con nuestra percepción y con nuestro tacto. Sin embargo, con la fiebre se refiere meramente a algo de nuestro cuerpo que nos está indicando que algo no está funcionando correctamente y que es necesario acudir al doctor.
como ya sabemos que la temperatura se mide con un termómetro, ¿dónde los habían visto antes? Dulce dice que los vio en el centro de salud cuando va a su cita médica, cuando las enfermeras le toman sus signos vitales y también su grado de temperatura. Como ya sabemos que el termómetro es el instrumento para medir la temperatura, ahora les mostraré una imagen para saber la historia del termómetro. Antes, los científicos no tenían un método para medir la temperatura de los objetos. En el año de 1592, Galileo Galilei inventó un instrumento que lo llamó termoscopio. El termoscopio consistía en un bulbo de cristal con un tubo largo y estrecho, el cual calentaba frotando con sus manos para que alcanzara una temperatura. Inmediatamente colocaba el termoscopio en un depósito de agua coloreada para ver el nivel del agua que subía. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala de valores que le permitiera medir el grado de temperatura de los objetos. Pero en el año de 1631, el científico Jean Rey usó el modelo del señor Galileo Galilei para agregarle una escala de medida. Sin embargo, yo pienso que este termoscopio era un poco incómodo para transportarlo y para medir la temperatura de los objetos, ya que se ve que es delicado y un poco voluminoso. Pero como la ciencia avanza día a día, los científicos de la Academia de las Ciencias de Italia, en 1640, inventaron el primer termómetro que hoy conocemos y utilizamos. Espero que esta historia les haya gustado y vamos a recapitular la historia del termómetro. Estén atentos, niños. Galileo Galilei inventó el termoscopio. El señor Jean Rey le agregó una escala de medida y los científicos de la Escuela de Ciencias de Italia construyeron el termómetro que hoy conocemos y utilizamos. Espero que les haya gustado este tema, esta historia. Ahora les voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué instrumento diseñó Galileo Galilei? ¿Quién fue el científico que le agregó la escala de medida al modelo de Galileo Galilei? Y por último, ¿qué científicos inventaron el termómetro que hoy conocemos actualmente y utilizamos? Excelentes respuestas. Me da mucho gusto que estén muy atentos. Ahora, quisiera que ustedes estuvieran atentos para lo que vamos a hacer. Quiero recrear lo que Galileo Galilei en su momento quiso demostrar para medir la temperatura de los objetos. Vamos a necesitar una botella de plástico de medio litro con agua coloreada, pero no sin antes decirles un consejo. Este experimento no lo pueden llevar a casa solos, tampoco lo pueden hacer sin la supervisión y la ayuda de un adulto. Por favor, evitemos accidentes y quemaduras, no lo hagan. Ya que tenemos nuestra botella de agua coloreada, lo vamos a llenar un poquito más arriba de la tercera parte. Le introducimos un popote, ya que perforamos la tapa y lo sellamos con plastilina para que no se escape el calor. Muy bien. Ahora vamos a tener dos recipientes, un recipiente de agua fría y el otro de agua caliente. En un momento vamos a ver si este experimento nos da la teoría que quería demostrar Galileo Galilei. Lo único que nos falta es hacer un poco de magia para que todo resulte un éxito. ¿Están listos, niños? Aquí vamos. Este es el agua caliente. Por favor, manténganse fuera de la estufa de la casa de su mamá para que evitemos cualquier accidente. La supervisión de un adulto es importante cuando los niños se encuentran especialmente en la cocina. Ahora vamos a ver cómo funciona y aquí vamos. Magnífico. Lo que no pudo determinar es una escala de medida como a mí se me pasó, pero podemos ver la marca del agua coloreada y cómo al tiempo de sumergirse en el agua caliente, el agua coloreada se desborda. Excelente.
pero no le puedo marcar con un marcatextos o un marcador en este momento porque vamos a tomar como medida hasta donde llegó, hasta donde está el popote. Ahora veamos, niños, estén muy atentos. Veamos qué pasa cuando lo sumergimos en el agua fría. Asombroso. ¿Se dieron cuenta que inmediatamente casi empezó a bajar de descender la temperatura? Me parece que este experimento ha sido formidable. No me gustaría que ustedes lo hicieran en casa, ya que podríamos sufrir una quemadura o algún accidente. Por favor, no lo intentes. Necesitamos siempre la ayuda de los padres de familia, de los adultos que nos están mirando, porque normalmente pueden suceder algunos accidentes y eso es lo que menos queremos. Ahora, como ya vimos este experimento, lo que nos podemos demostrar es que por medio de la observación, Galileo Galilei demostró que cuando hay una temperatura caliente, el agua asciende y cuando tenemos una temperatura fría, el agua desciende. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver los tipos de termómetros que tenemos en las siguientes imágenes. Tenemos el termómetro de mercurio, que es un termómetro de cristal con un tubo fino y con un extremo inferior donde tiene un depósito de mercurio. Sobre el cristal están medidas los grados Celsius y este termómetro lo podemos utilizar para tomar la temperatura corporal en dos formas. La primera es colocándolo bajo la axila y la segunda es de manera sublingual. ¿Qué quiere decir sublingual? Que lo vamos a introducir en la boca y colocarlo bajo la lengua. El segundo termómetro es un termómetro digital. Como podemos apreciar, a un lado de la pantalla tiene un botón. Ese botón lo tenemos que presionar para encenderlo. Cuando el termómetro marca 0, entonces lo podemos colocar en nuestra axila y esperar a que nos dé la lectura. Una observación y comentario del termómetro de mercurio y el termómetro digital. Estos termómetros, cada vez que se usen, deben de ser desinfectados con algodón y alcohol, por favor. Enseguida tenemos un termómetro digital infrarrojo. Este termómetro, como su nombre lo dice, digital infrarrojo, tiene una forma de una pistola y tiene un botón. Cuando nosotros lo vamos a utilizar, presionamos el botón para que esté encendido y esperemos a que marque el número 0 grados. Entonces, este termómetro lo podemos utilizar de 3 maneras para tomar la temperatura, pero antes quiero decirles por qué se llama infrarrojo. Porque para tomar la temperatura de los objetos o de las personas no necesitan tocarlos, simplemente con acercarlos de 3 a 5 centímetros, presionamos el botón e inmediatamente nos da la lectura de los grados a los que nos encontramos. En el otro caso tenemos el termómetro de infrarrojo de pared. Este termómetro normalmente lo vemos en los consultorios, en los lugares de salud, y existen 2 maneras para tomar la temperatura. Uno es colocando la palma de la mano a una distancia igual de 3 a 5 centímetros y la otra es en medio de la frente a la misma distancia e inmediatamente nos dará la lectura. Como observación, los 4 termómetros que tenemos en la parte superior son termómetros para medir la temperatura corporal. Ahora vamos con los termómetros que están en la parte inferior. Tenemos el termómetro ambiental. Como su nombre lo dice, mide el ambiente, el medio del ambiente exterior. Este termómetro puede ser colocado fuera de la casa, en una ventana, en una pared que esté cerca de la puerta o inclusive hasta un árbol, porque este material es resistente. Enseguida tenemos un termómetro industrial. Este termómetro es un poco más complicado, ya que lo manejan profesionales, ingenieros de la industria y que debe de ser monitoreado cada cierto tiempo. En el siguiente termómetro, que parece un espejo de carro, es un termómetro para medir la temperatura de carnes. ¿Qué carnes consumimos normalmente? La carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo. Esta temperatura de la carne de res, cerdo y pollo debe estar en cámaras refrigerantes para conservarse muy frescos.
a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Por último, tenemos un termómetro de autoclave. El termómetro de autoclave fue pensado en fábricas alimenticias, farmacéuticas y para esterilizar equipos médicos. El termómetro de autoclave tiene un significado de que es sellado, que no impide el oxígeno. Estos aparatos los utilizan en recipientes grandes donde van a altas temperaturas, como en forma de cilindro, y sellan con una tapa para que no escape el calor y pueda ser expuesto a altas temperaturas. Lo utilizan para pasteurizar la leche y para esterilizar productos farmacéuticos. Como ya hemos visto los diferentes tipos de termómetros, ahora ustedes díganme en casita, ¿en dónde han visto un termómetro? Imaginen, recorran el cuarto de su casa, la sala, en algún otro lugar, ¿en dónde han visto algún termómetro? No hablo de un termómetro clínico que seguramente sus papás tendrán para usarlo en casos de emergencia. Muy bien, Emily. Emily me está diciendo que en la mañana cuando se baña, en la regadera sale agua fría y entonces empieza a temblar de frío. Pero para regular el agua, usa la otra llave del agua caliente, así para evitar un escalofrío o una hipotermia. ¿En dónde otro lado han visto otro termómetro? Correcto, en el refrigerador, Dani. Una excelente respuesta. En el refrigerador, dice Dani, porque ahí mamá guarda el pollo, guarda verduras, guarda fruta y lácteos. Muy bien, excelente respuesta. ¿En dónde otro lado más han visto otro termómetro? Perfecto, Octavio. Octavio dice que en la parrilla de la estufa, pero mucho cuidado, por favor, niños. No podemos estar cerca de la estufa, como les dije anteriormente, para evitar algún accidente o alguna quemadura. Siempre debe de estar mamá o papá o algún adulto para que esté con ustedes y no vayamos a ocasionar algún accidente. Octavio dice que ha visto que su mamá coloca una olla de agua hirviendo y que le salen burbujitas. Ese es el punto de ebullición que alcanza 100 grados Celsius. Pero también dice que le calienta su chocolate, su café, su té, entre otras cosas. ¿En dónde otro lugar todavía falta que nos digan de otro tipo de termómetro? Por supuesto, Montserrat. Montserrat dice que en la misma estufa hay otro compartimiento que se llama horno. En el horno su mamá le cocina pavo, le cocina pierna, lomo de cerdo, también le cocina postres como pasteles, flan napolitano. Muchas gracias, Emily. Se ve que eres de buen comer. Ahora, como ya escuchamos que hay un termómetro en su casa y en diferentes partes, vamos a ver las siguientes imágenes y ustedes me contestarán si la temperatura es caliente o fría, temperatura alta o baja. En la primera imagen tenemos a un niño que está un poco incómodo. ¿Qué me dicen de su temperatura? ¿Será tibia, fría o baja? Excelente, excelente respuesta, pero no es fría. Más bien es una temperatura alta. Gilberto, muchas gracias por tu respuesta. ¿Y ahora qué tipo de termómetro se estará utilizando? Gilberto dice que es un termómetro corporal y que al parecer, como el niño que estamos mirando en pantalla, tiene las mejillas rojas, es porque tiene fiebre. Muchas gracias, Gilberto, por tu respuesta. En la siguiente imagen tenemos una cámara refrigeradora con unos cuantos cerdos colgando que ya están listos para su consumo. ¿Me pueden decir a qué temperatura se encontrará y qué tipo de termómetro se utiliza? Gracias, Magali, gracias. Es una temperatura baja, claro, y debe de estar a menos 18 grados Celsius. Perfecto. Y es un termómetro comercial, pero también vemos un refrigerador un poco pequeño. Este refrigerador contiene medicinas y contiene algunas vacunas. ¿A qué temperatura creen que se encuentre
este refrigerador? ¿Qué tipo de termómetro se utiliza? ¿Y a cuántos grados estará? Muy bien, muchas gracias. Excelente respuesta, Esperanza. Sí, podemos observar que tiene vacunas y tiene medicinas y que la temperatura debe de estar a una temperatura de 4 a 6 grados Celsius. Y es un termómetro comercial. Muchas gracias. Tenemos otro refrigerador que es de casa. Me parece que es el que tiene Emily. Aquí conservamos jugos, frutas, verduras y otros alimentos, huevos. ¿Me pueden decir a qué temperatura se encontrará y a cuántos grados creen que esté? Gracias nuevamente, Dani. Se ve que estás muy atenta. Está a una temperatura de 3 grados y es una temperatura baja. Un dato interesante. Cuando un volcán hace erupción, expulsa lava del interior de la Tierra. Y esta lava es un material incandescente que quiere decir que es muy caliente y es un material fundido que al enfriarse se convierte en roca. Esta temperatura del volcán está entre un rango de 800 a 1200 grados Celsius. Todo lo que sale del volcán hacia los lados, hacia las montañas, hacia los cerros, todo lo va destruyendo porque la temperatura es muy alta, es muy caliente. Así que si hacemos una comparación con el agua de la olla hirviendo, que se encuentra a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición, ahora comparemos 12 veces más el grado de la temperatura de calor a lo que estaríamos expuestos si pasáramos cerca de un volcán cuando está haciendo erupción. Simplemente no lo toleraríamos y podríamos sufrir graves quemaduras. Para concluir, les voy a mostrar una gráfica de las diferentes temperaturas que hemos visto en esta sesión. Como podemos apreciar en la imagen, la hipotermia se presenta por debajo de 35 grados. Es una temperatura baja. La temperatura corporal normal es de 36 a 37 grados Celsius. Es cuando nosotros nos sentimos bien y podemos estudiar y realizar diferentes actividades. Es decir, estamos saludables. En la siguiente imagen está una persona que se le está tomando la temperatura y tiene la temperatura de 38 grados, es decir, que tiene fiebre. Debo hacer una aclaración de lo que es la temperatura corporal y la fiebre. En términos médicos, cuando una persona tiene 37.5 grados a 37.9, tiene un término específico que se llama febrícula. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene una temperatura ligera. Y puede pasar en ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un estado estable, nuestra temperatura está normal, pero de repente digo, voy a hacer ejercicio y voy a jugar un partido de fútbol, hacer algún otro deporte, o simplemente salir a jugar, niños, a la hora de recreo, a la hora que tengan un espacio en su casa, que sus papás les permitan. Entonces, cuando estamos en movimiento, empezamos a sudar. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Nuestro ritmo cardíaco se empieza a acelerar, nuestro cuerpo empieza a sentir una sensación térmica y por lo tanto, por el esfuerzo, por el ejercicio que hacemos, cuando nosotros tomamos un aire y respiramos, nos sentamos, aún sentimos las pulsaciones de nuestro corazón, que está como un tambor, pum, pum, pum. Quiere decir que empezamos a relajarnos porque todavía tenemos esa actividad, ese ritmo y esa sensación térmica en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Cuando puedan tener esa sensación de calidez, vayan al espejo del baño y van a ver entonces que sus mejillas están coloradas. Quiere decir que su cuerpo está con una temperatura alta. Pero no vayamos a confundir que tengamos fiebre, simplemente porque fue un ejercicio físico en el cual nuestro cuerpo se calentó y alcanzó un grado de temperatura que, como vimos en el experimento, a una temperatura alta el agua asciende, a una temperatura baja desciende. Entonces eso es lo que va a pasar con nuestro cuerpo, que cuando estamos calientes vamos a estar rojos, pero cuando nosotros estemos estables,
vamos a tener nuestra temperatura normal. Y tenemos los 40 grados de nuestro querido Chiautla en tiempo de verano. También tenemos los 100 grados de la olla hirviendo, que es el punto de ebullición, y también tenemos el volcán que está haciendo erupción y que alcanza un rango de 800 a 1200 grados de temperatura. Espero que hayan disfrutado esta sesión tanto como yo. Se despide de ustedes el maestro Juan Carlos Bautista y me dio mucho gusto estar con ustedes. No sin antes comentarles que cuando tengan la asignatura de Ciencias Naturales podrán ver este tema cuando el maestro de su grupo les indique de las páginas 86 a la 93. Hasta luego.